país. ¿Cómo es posible que si las figuras internacionales están tan convencidas de que el gobierno de Venezuela ni va a entregar el poder por la vía electoral, ni va a permitir una elección libre, va a ser siempre una elección amañada, que no importa lo que pase, ellos la van a ganar de una forma o de otra? ¿Cómo es posible entonces que los propios opositores venezolanos no tengan esto muy claro y sigan con la cantaleta de una salida electoral negociada con esta gentuza? Y sobre todo después de ver cómo se comporta la dictadura con el venezolano, finalmente, y en una serie de eventos que fueron confusos, una falta de respeto total para los familiares de estos muchachos que murieron, que fueron masacrados, asesinados la semana pasada por el régimen, pues fueron enterrados sin ningún tipo de autorización. O sea, solamente se realizó la identificación de los cuerpos, pero sin autorización previa y sin información se enterraron los cuerpos, incluso el de Óscar Pérez, claro, que ya eso se confirmó en las últimas horas. Claro, vamos a darle, para borrar evidencia, por supuesto. Exactamente. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Acosta, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa. Feliz año, querido Carlos. Feliz año, un gran abrazo, Karine, Agustín. Primero que nada les ofrezco excusa, mi compromiso de estar en el estudio no lo pude cumplir por razones de cosas que ocurren acá en el canal, y ustedes saben cómo es el movimiento diario de la noticia, pero un placer a través del hilo telefónico acompañarles. Agustín y Karine, yo vengo escuchándolos desde el momento en que venían leyendo los titulares de la hora, y luego esta descripción pertinente, detallada y atinada que hacen de la situación venezolana. Y tengo que ponerme en los zapatos de la audiencia. La audiencia dice, ajá, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que todos quisiéramos saber. ¿Qué está pasando por la cabeza de quienes se sientan en República Dominicana a tratar de buscar un acuerdo, a tratar de buscar una salida negociada, constitucional, pacífica y electoral ante un régimen que ejecuta extrajudicialmente a quien se rinde, ante un régimen que mientras está tratando de ganar tiempo en esas conversaciones y en ese diálogo, recibe de manera pertinente unas sanciones por parte de la Comunidad Europea, que ya las ha recibido por parte de Estados Unidos, que además, como acaba de decir el secretario general de la Organización de Estados Americanos en su visita a Miami el fin de semana, pues es un régimen que el ir con ellos a elecciones es convalidar unas elecciones que sabes que te van a robar. Es decir, pareciera que la oposición venezolana o factores de la oposición venezolana están entrampados en sacar 20 en conducta y 0 en política, o que definitivamente conocen una parte de la película que el resto de los venezolanos no conocemos. El mismo día que se estaba buscando el cuerpo de Óscar Pérez y que se le estaba pidiendo, exigiendo los familiares a la dictadura que no lo cremaran, ese es el mismo día en cuanto Ramos Ayub en una conferencia de prensa dijo, pero con una naturalidad que hay que verlo en video para entender lo que yo estoy describiendo, y dijo, por supuesto que nos vamos a lanzar y por supuesto que vamos a elecciones, porque esto es parte de una situación democrática. Yo no sé en qué país viven ellos, de verdad, porque ¿cómo se pueden medir en un país donde no reina la democracia? No, de verdad que ya a estas alturas no le encuentro explicación. Yo he dicho muchas veces que yo no puedo partir de la tesis. Yo no conozco a ninguna de estas personas. Alguno que otro lo he entrevistado por teléfono desde Caracas. Alguno que otro ha venido acá a Miami, pasado por aquí en camino a Washington, y lo hemos entrevistado. Pero a la mayoría de estas personas yo no las conozco. Pero yo no puedo partir de la tesis de que son personas estúpidas. Yo me imagino que una persona, para llegar al nivel de ser un diputado venezolano o un líder de un partido político de oposición, tiene que ser una persona medianamente inteligente, una persona tal vez brillante, tal vez preparada. Porque de lo contrario no hubieran pasado de ser, no sé, un cargo de menor rango, nunca hubieran llegado a una posición de liderazgo. Con eso en mente, solo me cabe pensar, bueno, si todos los vectores apuntan a una misma dirección, si los grandes líderes mundiales están diciendo esto, y estos señores se rechazan a la tesis de aceptar eso, de escucharlo, de aceptarlo como una premisa válida, entonces o es una cuestión de estupidez, que yo no lo creo,
o hay otra cosa oculta. Entonces yo no sé qué es lo que hay oculto, pero tiene que haber algo. O les han prometido algo, o ellos están haciendo un papel porque realmente ese es el papel que consideran que en este momento les toca jugar, a sabiendas de que todo es una farsa y que a cualquier elección que vaya van a ser derrotados. No lo sé realmente. Yo me debato en las mismas teorías que tú. Yo sí los conozco, yo sí he conversado con ellos. A muchos los conocí dando sus primeros pasos en la política en Venezuela. Otros, como Henry Ramos, al que hacía referencia Karine hace un minuto, es un viejo zorro político curtido en las lides de la política venezolana. Yo, cuando les he preguntado, bueno, ¿qué estamos esperando? Entonces me dicen, bueno, dame tú una solución. No, yo no tengo por qué aportar soluciones, yo no soy dirigente político. Pero como bien lo acabas de decir, Agustín, cuando uno escucha a un hombre de la talla y de la estatura política de Felipe González, cuando uno escucha a un hombre proveniente de la izquierda como Luis Almagro, incluso cuando uno ve a muchos venezolanos respetables como el doctor Antonio Ledesma, como María Corina Machado, que han lidiado con ellos, se han sentado en la misma mesa, que han tratado de buscarle soluciones, que juntos trabajaron para ganar una elección en diciembre del 2015 y ser mayoría en el Parlamento venezolano, y que a partir de ese momento Maduro dijo, esta es la última vez que yo pierdo una elección, y nadie puede saber cuándo pierde y cuándo gana, a menos que controle el árbitro electoral, y es el caso venezolano. A uno no le queda otra cosa que pensar lo que tú acabas de decir, Agustín, es que hay algo oculto, algo que no conocemos, es que a ellos les prometieron algo, o es que definitivamente se niegan. El otro expediente es el de la invasión, no necesariamente. El otro expediente no necesariamente tiene que ser el de la invasión, porque hay gente que dice, bueno, están jugando a ver si los Estados Unidos crean una fuerza multilateral latinoamericana. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, y eso estamos absolutamente claros. O sea, los tiempos de Granada, los tiempos de Panamá son otros, ya no estamos ante una realidad geopolítica como la de aquel momento, y en este momento sí tenemos un gobierno narcotraficante, tenemos un gobierno terrorista, tenemos un gobierno delincuente. No es que hay miembros del gobierno que pertenecen a carteles de la droga, no es que el gobierno es un cartel de la droga, no es que hay miembros del gobierno que tengan vinculaciones con el terrorismo, no, es que el gobierno es terrorista. Entonces, ante una realidad como esa, uno dice, bueno, es que las expectativas de la gente van a sobrepasar las posibilidades de la oposición venezolana. Estas crisis generan liderazgo. ¿Dónde están los...? Mira, esta es la crisis de liderazgo, y con todo respeto a la memoria de este agente de la policía que se hizo muy famoso como Oscar Pérez, pues esta es la crisis de liderazgo, que un agente de la policía se roba un helicóptero, tira un mortero que no explota sobre el tribunal, graba unos videos y se convierte en un héroe, en un líder, cuando eso no cambió la realidad de nadie. Y eso responde a la crisis de liderazgo que hay en el país. Yo no quiero con esto desmerecer lo que hizo Oscar Pérez, ni decir que toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero no es un líder. Oscar Pérez no es un líder como no lo fue Hugo Chávez en su momento, que agarró una tanqueta e intentó meterse a Miraflores y matar a Carlos Andrés Pérez. Entonces, esa crisis de liderazgo se ve reflejada cuando tú abres las redes sociales y hoy Oscar Pérez es Jesucristo, es Simón Bolívar y es el libertador de América. Y Oscar Pérez no es otra cosa que un muchacho con inquietudes sociales que trabajó en la policía, que además tenía cierto afán de figuración pública porque trabajó como actor, porque hacía comerciales, porque hacía videos. Todo muy respetable. Yo con esto no quiero deslegitimar al señor Pérez, en paz descanse, ni tampoco justificar que el gobierno de Nicolás Maduro es un asesino, porque además este señor se ocupó de publicar que se estaba rindiendo y luego fue ejecutado de manera asesina y como un crimen de guerra y de violación a los derechos humanos. Pero está la crisis de liderazgo que hoy convierte a una persona que se robó un helicóptero y que hace un intento fallido de explotar un mortero, lo convierte en un héroe nacional. Así será la crisis de liderazgo que hay en Venezuela. Creo que es lo más preocupante que hay que recoger de todo esto. ¿Es una utopía de mi parte pensar, o todavía hay algún grado, aunque sea ínfimo, de esperanza de una recapacitación de algún sector militar que pueda provocar una sublevación interna dentro de Venezuela? Yo tengo que decirte honestamente... Cuando digo interna, perdóname Carlos, cuando digo interna dentro de Venezuela, pues parecería una redundancia. Interna dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto, dentro de Venezuela. Armadas. Okay. No, te entendí plenamente. Déjame decirte que yo, como venezolano, primero como venezolano, luego como periodista, yo no tengo ninguna esperanza en la Fuerza Armada venezolana. Y te voy a explicar lo que conversé una vez con un analista político que lamentablemente no estoy autorizado a revelar su nombre.
Pero cuando uno analiza lo ocurrido en Venezuela desde 1992, cuando Hugo Chávez surgió en 2 intentonas golpistas, y luego en el 98 como candidato presidencial, hasta el sol de hoy, estamos hablando ya de más de 20 años, lo que estamos diciendo ante esto es que los principales responsables de lo que hoy ocurre en Venezuela es el estamento militar venezolano. Si bien los políticos de la llamada Cuarta República cometieron los errores que muchos sabemos, si bien los políticos de la Quinta profundizaron muchos de esos errores y se han convertido en más corruptos y más tracaleros y han gobernado de espaldas del pueblo, no es menos cierto que quienes permitieron que todo esto ocurriera fue el estamento militar venezolano. Desde aquella parte del estamento militar venezolano que en la llamada Cuarta República traficaba sus ascensos y se cuadraban con un partido o con otro, hasta aquellos que permitieron que Hugo Chávez convirtiera a la Fuerza Armada en un partido político que hoy por hoy es el partido político más corrupto y podrido del mundo. ¿Cómo se llama ese partido político podrido y corrupto? El más corrupto y más podrido del mundo se llama Fuerza Armada Venezolana. Y esto no lo digo, sino bajo la conciencia de quien desde las pocas tribunas que ha tenido, ha dicho, si existe de verdad en la Fuerza Armada Venezolana una reserva moral, es el momento de dar un paso al frente. Pues no lo dan. Y quizás porque están preocupados por la pensioncita, por el retiro, por el consejo de investigación o por el negocito que puedo montar cuando me llegue mi pensión de militar retirado. Y eventualmente van a ser ellos los afectados, Carlos. Pero, Karine, y eso es tan condenable como el político que piensa en guardar su curul como diputado, su alcaldía pequeña, su gobernación o su posibilidad de participar en las elecciones presidenciales. Es la misma cosa. Está pensando en su parcelita, no está pensando en el país. Y hoy, mientras ustedes y yo conversamos, es una reiteración decir que hay venezolanos buscando comida en la basura y que hay venezolanos que se están muriendo en este momento por falta de medicina y que hay venezolanos que mañana van a amanecer sin haberse comido un mendrugo de pan antes de acostarse. Tristemente para algunos, tristemente para muchos, los intereses personales van por delante de los intereses del país. Sabemos que se están reportando pequeñas protestas o alteraciones en diversos puntos del país. Me imagino que esto no va a convertirse en lo que ocurrió el año pasado, pero se continúa complicada la situación en Venezuela. En este año con más hambre, con gente buscando en las basuras, con gente a la espera en la parte trasera de los restaurantes para ver qué pueden recoger. Así es. Y cabe mencionar, Karine, y a los amigos que nos escuchan, que mañana, 23 de enero, se conmemoran 60 años de la salida del penúltimo dictador que tuvo Venezuela, donde la Fuerza Armada en aquel momento le retiró el apoyo militar y él se vio en la obligación de levantar el avión y huir de Venezuela, abriendo las cárceles y saliendo a la calle los presos políticos e instaurando la democracia de partidos que se vivió en nuestro país desde 1958 hasta 1998 con la llegada de Hugo Chávez. Pero en aquel momento era un militar que lo único que pretendía era eternizarse en el poder, mantener calladas las libertades públicas. No era un militar combinado con el narcotráfico, con el terrorismo internacional y con los diferentes negocios de contrabando internacional que existen. Claro. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un gran abrazo a los dos y vuelvo a reiterarles mis excusas por no acompañarlos en el estudio, pero siempre a su orden. No te preocupes. No te preocupes, siempre es un gusto tenerte acá en el programa. Carlos Acosta, periodista venezolano, conversando con nosotros aquí en Actualidad Radio, colaborador, parte también de la familia aquí de Actualidad Radio, conversando con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y continuamos con más de nuestro programa.